Mañana llega al país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y se presume que firmará con el presidente Petro un acuerdo para establecer una oficina con delegación suya para apoyar a la JEP a luchar contra la impunidad en los crímenes de guerra. El fiscal Barbosa ha llamado Fiscalía de Opereta a una iniciativa similar de Naciones Unidas. El fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional llega mañana a Colombia para discutir con el presidente Gustavo Petro y con Roberto Vidal, el presidente de la JEP, los términos en los que se va a establecer en el país una oficina suya que colabore con la justicia transicional. Entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad, porque ese informe debe ser discutido, porque ahora viene la visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional. Khan hasta anoche estaba en la República Democrática del Congo, donde firmó con el presidente un acuerdo de asistencia técnica contra la impunidad, y se presume que con Petro y o la Jurisdicción Especial para la Paz firmará un documento similar. De apoyo a las iniciativas de paz que realice el Estado colombiano en el futuro, que respeten los estándares como ha sido en el caso de la negociación con las antiguas FARC. Precisamente el presidente de la JEP fue a visitar a Khan para presentarle el informe sobre los montajes contra esa jurisdicción, orquestados desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y aún no investigados por la de su promovido sucesor, Francisco Barbosa. Tampoco podemos admitir ni permitir en Colombia la solicitud de comisiones de Naciones Unidas para investigar. ¿Qué creyeron? ¿En Colombia la justicia es una justicia de opereta? Hay que recordar que el fiscal Barbosa se opuso agresivamente a la sugerencia de Petro de instalar en Colombia una comisión de la ONU contra la impunidad. Nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Ahora se desconoce su opinión sobre la oficina que le responderá al fiscal de la JEP. Miserable. Aunque se demoró 24 horas en hablar sobre el escándalo, el presidente Petro se refirió al mismo en una ceremonia de ascensos de la policía, precisamente la fuerza involucrada en ese caso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente se mostró muy enérgico cuando afirmó que en su gobierno no habrá violación de interceptaciones contra nadie, pero también cuando acusó sin nombrarlo a Barbosa. Las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación. No tenemos ningún susto ni problema. Con señalamientos directos en contra de los procedimientos judiciales que tocaron a funcionarios del gobierno, el presidente Gustavo Petro dijo que nadie interferirá en la investigación de la Fiscalía Barbosa. Se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. En su discurso en la ceremonia de ayer de ascensos de oficiales del ejército, Petro afirmó que no hubo ni habrá órdenes de utilizar los aparatos de inteligencia del Estado en contra de los ciudadanos y se comparó con los sucesos de gobiernos pasados. Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos. Aunque la confrontación con el fiscal general viene de tiempo atrás, por primera vez el jefe de Estado acusó a Barbosa de instar a la policía en una de cuyas escuelas se encontraba a que se sublevara y no cumpliera las órdenes presidenciales. Algún alto funcionario del Estado que no tiene esa función les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El mandatario desafió al fiscal general por el tono que éste le ha dado al caso y le envió pullas por lo que serían los sesgos investigativos de Barbosa. Así que el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros.
Y refiriéndose a los uniformados que tenía a su lado, se comprometió públicamente con su decisión de no permitir el uso de la inteligencia del Estado y sus recursos físicos y económicos de manera ilegal. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes. Eso no es cierto. Finalmente, el presidente invitó a denunciar a los funcionarios de su gobierno que cometan irregularidades. Muy amables. Se espera que el próximo lunes Petro dé a conocer los nombres de quienes ocuparán los cargos de Saravia y Benedetti. El fiscal Barbosa insinuó que el presidente Petro habría dado la orden de interceptar a la sospechosa del robo en la casa de su jefe de gabinete y le dio a esta acción el carácter histórico de las interceptaciones a magistrados, políticos, periodistas y líderes sociales que han hecho sus similares políticos desde la presidencia de la República. El fiscal Barbosa apareció en la rueda de prensa en que iba a hablar del caso Benedetti Saravia, que afectó esta semana al gobierno Petro con su círculo de funcionarios más cercanos y, como acostumbran hacerlo, no los fiscales generales, sino los presidentes de la República que llegan a los encuentros con la prensa, con todo su gabinete ministerial. Barbosa, cuyas referencias despectivas sobre el presidente de la República han sido reiterativas, pareció salir con mayores bríos físicos y verbales ante el descalabro sufrido por el gobierno. Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Visiblemente alterado, aunque aparentando control, Barbosa comparó la ilegalidad de las interceptaciones a las ex empleadas particulares de una funcionaria de la Casa de Nariño con las persecuciones sistemáticas que durante más de 2 años se hicieron en contra de altos funcionarios estatales del país, como magistrados de las Cortes, periodistas, ONG de derechos humanos y colectivos de abogados. De nuevo, en el peor escenario histórico de Colombia, y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS, que generaron el cierre de esa institución. Barbosa, que comparó los casos criminales que hace 15 años produjeron el exilio de muchos líderes y condenas de la justicia para más de 10 subalternos directos del entonces presidente Álvaro Uribe, no mencionó el gobierno en el que ocurrieron estos hechos. No puede admitirse desde ningún punto de vista que estas prácticas de violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas en Colombia. Y lo de mayor gravedad institucional en este caso es que el mismo fiscal esta semana le dijo a la policía que podía desobedecer a su superior constitucional. No hay que sobrepasarse ni hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo hay que hacerlo. Se rumora que esta frase del fiscal general, controvertida después públicamente por el presidente Petro, será pieza central de una denuncia penal que se presentaría contra el fiscal Barbosa.